Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por el interés, gracias por seguirnos durante todos estos meses. Gracias por estar siempre de ese lado. Y con respecto a esto, al estar de ese lado, al, al participar de alguna manera, al estar juntos, al estar unidos aunque sea a la distancia, cosa que es raro, a los que estamos casi habituados. Todos tenemos esta esperanza del reencuentro, esta esperanza del estar juntos, esta esperanza de estar de nuevo, abrazarnos otra vez y estar como estábamos antes. ¿Sí? A mí me gustaría estar mejor que antes, pero todos necesitamos ese encuentro, necesitamos reunirnos, necesitamos cantar otra vez y prepararnos para ir a la iglesia, esa previa. No sé si vos tenías eso, pero a mí me encanta eso. Ay, vamos a la iglesia. El cambiarse, el elegir la ropa, en buscar la Biblia, el ir en familia, el estar. Pero a veces uno se pregunta, y yo por lo menos me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esa fue nuestra motivación? El estar en la iglesia. ¿Hasta qué punto es garantía eso de? ¿Y de qué? Esa es la cuestión, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Simplemente el estar juntos o el calmar nuestra conciencia de decir fuimos a la iglesia, como si el ir a la iglesia, como si el estar en la iglesia, como si el cumplir con esta rutina de la iglesia fuese garantía de salvación o fuese garantía de hacernos mejores personas, o en otro caso también de salvación incluso. ¿Hasta qué punto nos hemos autoconvencido de esa cuestión? Pero quizá no, quizá decimos, bueno, vamos a la iglesia porque nos gusta estar, nos gusta compartir, nos gusta ver lo que hace Dios en otras personas, estamos esperando que Dios haga cosas también en nosotros, o simplemente estar y descontaminar nuestra mente y nuestros oídos de tanta contaminación que tenemos en la semana de estar entre gente que no es creyente, entre gente que no profesa nuestra misma fe. Pero me quedo con esto, ¿no? ¿Hasta qué punto es motivación para? ¿Hasta qué punto dependemos de la iglesia para muchas cosas? Y yo estuve pensando en esta semana y en este tema justamente, y me puse a pensar en Judas. Ya estás pensando en la traición y estás pensando en su muerte trágica. Pero yo quiero que vayamos, te invito a que vayamos más atrás, que vayamos al antes, que vayamos a todo el proceso que pasó Judas desde el principio. Te invito a abrir tu Biblia en Marcos 3, del 13 al 19. Yo voy a leer la versión más conocida, la versión popular. Dice, después Jesús subía a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a los 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el Evangelio. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió. Escuchá: Simón, a quien le puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Hasta ahí nomás, porque después sigue que después traicionó a Jesús. Pero no nos quedemos con esa imagen de quién que traicionó a Jesús, sino quedémonos con esta imagen por un momento, que fue uno de los escogidos. Ahora, si lees un poquitito más, con un poquito más de detalle, la palabra de Dios, dice que estaban sus discípulos, y de entre sus discípulos llamó a 12 apóstoles, con una misión, con una visión también, una causa, un para qué.
Pero antes eran discípulos. Dice que había muchos y de entre esos discípulos llamó a los apóstoles. O sea que Judas estaba entre ese grupo de discípulos. Ahora, para estar en el grupo de discípulos es porque estaba en el grupo de gente que le seguía. Había algo en Judas, había una curiosidad, una motivación para seguir a Jesús, para estar entre el grupo de gente, porque no es que Jesús miró a la multitud y dijo, a ver, vos que estás allá, vení. No eligió al tuntún, como se suele decir. No eligió por elegir, sino eligió con una causa, con motivo y para una causa y para un motivo, para la predicación del Evangelio. Ahora, nadie va a poder dar y nadie puede dar, esta es una norma de vida, lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si Jesús eligió a todos estos discípulos, eligió a todos estos apóstoles de entre los discípulos, es porque estas personas ya tenían el mensaje de salvación. Los eligió para dar algo. Lo dice la misma Biblia, los eligió como apóstoles y les dio autoridad para expulsar demonios. Y dice, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Pero primero los eligió para acompañarlos, para que estén con él. No eran o no iban a ser a partir de ese momento del grupo de gente que solamente le seguían quizá de un pueblo a otro, y esa gente se volvía y Jesús se iba, y esta gente de este pueblo se iba hasta acá y cada uno se quedaba en su casa, sino para que dejara lo que estaba haciendo, dejara su actividad normal, común, humana, y se dedicaran a la misión que tenía Jesús. Por eso son apóstoles. No solamente ocupaban todo el tiempo, su tiempo, las 24 horas estaban full time, como se dice ahora, sino que tenían una misión, tenían un objetivo y los estaba entrenando para eso. Ahora, Judas fue uno de estos. Judas fue uno de los que no solamente fue parte de la multitud, fue parte de los discípulos, fue parte de los apóstoles, fue entrenado para echar fuera demonios y para llevar el mensaje de salvación. Eso de parte de Jesús. Jesús lo escogió, lo eligió a él y le dijo que venga. Vamos a ponernos ahora un poquitito en los zapatos de Judas. ¿Cuál fue la motivación de Judas para decir que sí? ¿Cuál fue la motivación de Judas no solamente para decir que sí al llamado de Jesús para ser apóstol, sino cuál fue la motivación de Judas para ser uno de sus discípulos y cuál fue la motivación de Judas para ser uno de los seguidores de Jesús? ¿Sí? ¿Se entiende? Primero tuvo que ser un seguidor, alguien más, alguien curioso, alguien que le llamó la atención algo, alguien que vio algo ahí, alguien que tuvo una búsqueda de... Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál fue la búsqueda que tuvo Judas? Puede ser en lo político, de decir, bueno, Jesús va a ser el que va a ocupar el trono real de Israel como líder. Puede ser una motivación económica por el perfil que tiene Judas, probablemente sí. Entonces vio la multitud, vio el dinero, vio que necesitaban a alguien con su perfil, porque había médicos, había recaudadores de impuestos, había pescadores, pero faltaba alguien que administre ese dinero y él sabía hacerlo y se ganó la confianza de a poco. No lo sabemos, aparentemente sí, fue así. Pero él fue a Jesús con una motivación. Él fue a Jesús con un para qué. Él fue a Jesús para algo, hacia algo. Algo hizo que él se acerque a Jesús. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué te acerca a Jesús?
¿Cuál es tu motivación para estar cerca de Jesús? ¿Cuál fue tu motivación por el cual vos te acercaste un día al mensaje de salvación? ¿Cuál fue la motivación que un día te acercaste a la iglesia? ¿Cuál fue o cuál es la motivación por el cual te acercaste a este grupo y por el cual ahora estás viendo este video? ¿Necesidad de algo? ¿Interés? ¿Querés un cargo en una iglesia? ¿Necesitabas un grupo de amigos porque no lo tenías? Entonces, bueno, antes que, no sé, un club o curiosidad, a ver qué pasa, o alguien te invitó. ¿Cuál fue tu motivación o cuál es tu motivación para estar cerca de Jesús? Evidentemente Jesús vio algo en Judas, por eso lo llamó. Tenía para elegir un montón de gente, un montón, de la multitud un montón, de los discípulos un montón, pero él lo escogió como apóstol. Algo tenía, algo había en Judas, una chispa había. Sin embargo, Judas en todo momento, porque la Biblia también lo dice, que veía el dinero, que sustraía de a poquito dinero. Por eso podemos de ahí ver que la motivación era quizá económica. O no, o su motivación fue genuina, pero de a poco se fue desviando. Entonces yo siempre me pregunto esto, ¿para qué vemos estos videos? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué queremos ir? ¿Para qué queremos juntarnos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es aquello que nos quema? ¿Qué es aquello que nos pone, que hace que queramos, justamente lo que dije hace un rato, vamos a la iglesia, te pones la mejor ropa, el mejor perfume, cambiarte, ir? ¿Qué es lo que te predispone para estar bien en la cuestión social? ¿O qué? Todos recordamos a Judas, como dije antes, porque él se arrepiente. Porque él lo traiciona. Y después se arrepiente. Y se desespera. Ese Judas, olvídate por un segundo. Pensá en el Judas que estuvo tantos años al lado de Jesús. Tantos años llevando el mensaje. Porque ese era su trabajo. El mensaje del Evangelio. Tantos años sanando. Tantos años liberando demonios, tantos años trabajando para Jesús, tantos años trabajando para la obra. Y ese es el gran peligro que corremos. ¿Cuántos años hace que estás trabajando para la obra? ¿Cuántos años hace que estás haciendo lo que te dijo Jesús que hagas? Pero no te preguntas cuál es tu real motivación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está mal hacer aquello que Jesús nos dijo que hagamos? No, en absoluto, para nada. Porque si Él lo dijo y Él lo hace, Él sabe por qué y es excelso y es lo mejor que nos puede pasar. Pero cuando perdés ese fuego interior, cuando ya no sabes, si estás en piloto automático, cuando ya perdiste esa motivación o no te acordás por qué, estás perdiendo el tiempo. Fíjate lo que le pasó a Judas, y ahora sí. Vayamos al Judas que todos conocemos. Empezó a pensar en otra cosa. Empezó a pensar en la traición. Empezó a pensar en un beneficio económico. Entonces yo me pregunto y te pregunto a vos también, ¿cuál es tu motivación real? ¿No estaremos viviendo una doble vida? ¿No estaremos viviendo una vida en la semana y otra vida los domingos? ¿No estaremos en esta tensión de aparentar ser, pero no te olvides que Judas no terminó bien? No porque se haya ahorcado o muerto de la forma que haya muerto, según la versión, sino por la desesperación que le agarró al momento de que se dio cuenta de que con aquellos que había conciliado y había pactado la traición, lo habían abandonado. Era solo una cuestión económica. Los 12 discípulos ya no estaban porque él era traidor y lo habían abandonado. Jesús ya estaba encerrado, estaba siendo
juzgado y a punto de morir por su traición. Y estaba solo. Se encontró solo. Porque la verdad al final triunfa. La verdad siempre gana. Entonces, esta doble vida, si es que la estás viviendo, no te cansa. Dice la Biblia que a Dios no le gustan los tibios. Sé frío o sé caliente. Si sos caliente, estás viviendo en el fuego de Dios, estás viviendo sus milagros, estás viviendo su poder, estás viviendo haciendo lo que Él quiere porque te gusta, porque te quema, porque... Y hoy es el día de los enamorados, ¿no? Para el mundo. En realidad uno siempre está enamorado y todo eso que uno suele decir. Pero, ¿viste cuando estás enamorado? No hay horarios, no hay cansancio, uno va, se va. Bueno, ese fuego, recuperar el primer amor. Pero cuando sos frío, por lo menos hay una búsqueda, hay unas ganas de estar en otra situación. No seamos más tibios, no vivamos una vida doble, una vida de semana y una vida de domingo. Seamos siempre domingo, siempre culto, siempre reunión, siempre vida cristiana en realidad. ¿Sí? Incluso hasta el lenguaje. Hay personas que hay cristianos que tienen un lenguaje, una forma de hablar días de semana, y cuando llega el domingo y entran al culto, es como que hay una pared. No sé si alguna vez viste en algunos locales, en clínicas, que hay un aparato que tira aire cálido o aire frío, como para que el aire de afuera no entre. Si afuera hace mucho calor, tira aire frío, cosa de que cuando uno entre y se abre la puerta, no ingrese. Es como que te transforma el aire. Y hay muchos cristianos que parece que entran en la puerta de la iglesia y se transforman. Transforman su lenguaje, transforman su cara, vienen con cara larga, vienen discutiendo, vienen peleando, entran y parece que están en la gloria de Dios. La gloria de Dios no está en la iglesia, en el templo, en el edificio. La gloria de Dios tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en tu familia, tiene que estar en tu vida. Todos tenemos peleas, todos tenemos discusiones. Si no, pregúntale a mi esposa, pregúntale a mis hijos. Sí, hay peleas, hay discusiones, pero prima el amor de Dios. ¿Por qué? Porque uno no está discutiendo con la otra persona, uno está discutiendo con sus propias debilidades y sus propios defectos. Y uno está creciendo, y uno está tratando de madurar, y uno está yendo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero Judas tenía ese doble pensamiento. Judas era, pero aparentaba. Era, pero aparentaba. Es hora de definirse. Es hora de decir: Señor, heme aquí, acá estoy. Si no esperes sentir algo tremendo. Simplemente hacer una oración sincera. Señor, la verdad que hasta ahora estuve simplemente yendo a la iglesia por una cuestión de costumbre, esperando que vos hagas o esperando el milagro. El milagro sucede ahora, que es el cambio de mi vida, el cambio de mi corazón. El milagro se produce ya. ¿Cuál es? Este cambio de ánimo. Dejar de ser como Judas, que iba por interés, que iba por una doble motivación, y ir a Jesús con un corazón sincero y humillado. Porque dice su palabra que al corazón sincero y humillado, Él no lo va a desechar. Al contrario, se va a acercar y lo va a ayudar. Señor, gracias porque vos nos recibís tal cual somos. Señor, si algunos de los que están escuchando esto en este momento se dan cuenta que estuvieron viviendo un evangelio de tradición, un evangelio de costumbre, un evangelio de un ritmo simplemente, y no te estuvieron viviendo a vos como la razón de su vida. Señor, gracias porque vos ya hiciste tu trabajo. Gracias, Señor, porque ya hay un cambio en ellos. Señor, gracias porque vos nos transformás para sacarnos de esta costumbre, para empezar a vivir una vida plena, una vida en plenitud,
una vida de victoria, de triunfo en triunfo. Te damos gracias, Señor, porque ahora empezamos a vivir realmente. En el nombre de Jesús. Amén. Parece raro, si sos creyente, hiciste una oración similar. Acordate que no es el ritmo de vida que lleves, eso complementa tu vida cristiana, pero tu vida cristiana pasa por la oración. Tu vida cristiana pasa por los momentos que pasás con Jesús, los momentos que estás con Él, que disfrutás con Él. ¿Sos frío? ¿Sos caliente? ¿O sos tibio? Si sos tibio, ya sabes qué es lo que tenés que hacer. Dios te bendiga mucho.